Pues vamos a la palabra directamente, ¿les parece? ¿Sí? Vamos a ver lo que Dios quiere hablarnos. Estamos en esta serie del libro de los Salmos. Empezamos el domingo pasado. El martes estuvimos viendo otros dos capítulos, y hoy estaremos viendo el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Estaremos viendo estos tres capítulos y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos, qué es lo que Dios nos quiere enseñar en cada uno de ellos. Es interesante que podamos tener una actitud receptiva para aprender lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Yo he estado leyendo y estudiando pues para poder compartir y lo que me llama la atención o lo que yo quisiera enfocarlo es que veámoslo como un devocional, porque aunque hay una historia o hay un contexto en relación de cada capítulo, es importante que podamos entender, ¿sí? Entender que cada uno de esos versículos hablan a nuestra vida de una manera directa, de una manera completa a nosotros. Y aunque estaremos tocando temas, que puedas ver lo que Dios te quiere enseñar. Y cómo relacionarnos, porque en el capítulo 5 estaremos viendo a David orando porque está pasando por situaciones muy difíciles, momentos donde se han levantado contra él, donde hay gente que quiere hacerle daño, hay gente que quiere acabar con su vida. Y entonces lo que él hace es una oración que le pide a Dios que le pueda estar ayudando. En el capítulo 6, David está orando ahora porque él siente que Dios se está tratando en su vida a causa de su pecado. Y es como Dios tratando en su corazón, Dios tratando en su vida. Y lo que hace David es simplemente levantar un clamor para que Dios tenga misericordia de él en ese momento de prueba y en ese momento de dificultad. En capítulo 7 vemos a David orando por protección, porque se han levantado una vez más gente que quiere hacerle daño, gente que quiere acabar con él, quiere lastimarlo. Y en todo momento es una oración y una plegaria que David está enfrentando. Y quiero que lo veamos de esta manera, porque quizás nosotros nos podemos estar relacionando o entendiendo con nuestra vida algo muy similar. Cuando de repente pasamos por momentos difíciles, cuando Dios trata con nuestra vida, cuando hay gente que de repente en el trabajo, en la escuela, en la familia, situaciones que se levantan contra nosotros y que de repente nos hacen llorar. Veremos a David llorando, nos hace sufrir, nos hace batallar en nuestra vida diaria. Que podamos nosotros relacionarnos en esta misma lectura y que podamos entender que en medio de todo eso, lo más importante es ir a Dios, orar a Él, clamar a Él y esperar en Él. Y creo que muchos de nosotros pasamos por momentos difíciles y a veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar. Y creo que lo más importante es que podamos aprender a confiar completamente en Dios. El martes leíamos que David decía, yo me acosté, yo me dormí y yo desperté porque Jehová me sustentaba. Y qué importante es aprender a descansar y a dormir en medio de una situación, de una tribulación. Entonces, eso es lo que podemos aprender el día de hoy. Estaremos leyendo esos tres capítulos y la importancia de poder orar, descansar y confiar plenamente en Dios. Así que, ¿por qué no oramos? Y después de orar, empezamos a leer y ver lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Dios, te doy gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque no nos dejas. El día de hoy queremos que hables a nuestras vidas. Queremos pedirte que a través de esta lectura que vamos a hacer, tu palabra hable directamente a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro interior. Y permitas que tu misma palabra nos transforme. Que tú tomes el control, Espíritu Santo, en nuestras vidas, nos abraces, nos llenes, nos respondas a la necesidad que estamos viviendo y sintiendo el día de hoy. Habla nuestras vidas
y permite poder descansar y confiar completamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Salmo capítulo 5 dice ahí como título de este capítulo, plegaria pidiendo protección. En sus Biblias ahí dicen, al músico principal de Neilot, Salmo de David. ¿Sí? Este capítulo también se nos puede decir que es como una canción escrita, en la cual esta canción es acompañada con flautas. Acuérdense que la semana pasada hablábamos sobre que eran sobre cuerdas. Bueno, este es un salmo que iba acompañado de flautas. Y nos muestra a David viniendo al Señor por la mañana y recibiendo fuerza y gozo que necesita durante el día, a pesar que se han levantado contra él muchos adversarios. Entonces, ¿cuántas veces no nos ha pasado esto a nosotros? Que estamos pasando un momento difícil y tenemos que levantarnos a orar y buscar a Dios, porque solamente Él puede ayudarnos en cualquier situación y en cualquier necesidad. Y leamos los primeros 3 versículos del capítulo 5, que dice de esta manera: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Una vez más vemos a David levantando un cántico, pero este cántico realmente es una oración. Y creo que es aquí donde nosotros tenemos que aprender. Recuerden, durante todo el día, la lectura del día de hoy, estaremos que entender que David está escribiendo o está cantando esta oración en medio de problemas, en medio de situaciones difíciles. Sus adversarios se han levantado, sus enemigos quieren acabar completamente en él. Su vida está en peligro. Y qué impresionante, qué importante es aprender y entender que en medio de cualquier situación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Según lo que estamos leyendo? Orar. Nosotros tenemos que entender que David está dirigiendo completamente su necesidad a Dios. Está yendo a Él, y tanto así que le dice a Dios: escucha mis palabras. O sea, pon atento, Dios, escucha lo que te voy a decir en esta hora. Incluso considera mi gemir, y me va a hacer entender esta canción o este salmo, que este David está pasando por un momento tan complicado, tan difícil, que lo que está haciendo él es haciendo un clamor a Dios, porque está gimiendo. Su situación, la condición que está enfrentando no es nada fácil, y que muchas veces esto lo ha llevado a gemir. Incluso en el versículo 2 dice: está atento a la voz de mi clamor. Y cuando uno habla de un clamor, uno se imagina a alguien levantando su voz, gritando. ¿Alguna vez han escuchado a alguien clamando? ¿O alguna vez han clamado ustedes por alguna situación? Es un grito que sale desde el interior, que brota en un momento de desesperación, de angustia, de dolor. Y lo que está haciendo David es enseñándonos la condición en la que él se encuentra, pero ese clamor lo está levantando directamente a Dios. Incluso David está reconociendo a quién le está dirigiendo esa oración, porque él le dice: Rey mío. Y está poniéndose bajo la autoridad de Dios, y le dice: Dios mío, y habla de esa pertenencia. Dice: porque a ti oraré. David sabe que en esa situación tan difícil, lo único que puede cambiarlo todo es la oración. Y creo, hermanos, que Dios nos va a estar hablando cada semana, y a lo mejor lo vamos a ver como que hoy otra vez que oremos. Pues no hay otra cosa que hacer. Interesante, porque
Jesús, si leemos los evangelios, nos encontramos a Jesús que siendo quien era, que era Dios, él era necesario pasar tiempo orando con su Padre. Y si él que era Dios en cuerpo humano, le era necesario orar, ¿cuánto más a nosotros nos es necesario orar todos los días? Ahora, uno de los temas que más se hablan en la iglesia es la oración. De los temas que más conocemos es la oración, pero la pregunta que podemos hacernos el día de hoy es: ¿y cuánto tiempo oramos a Dios? Tú mismo examínate. ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios orando? Y lo que hace David en el versículo 3 es decirle: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Y esto me habla de esa necesidad que David tenía de que Dios le ayudara. Tanto que fuera su prioridad, tanto que David estaba diciendo que Dios es lo primero que hay en mi vida, pero la necesidad y la situación que estaba enfrentando lo hacía levantarse temprano y poder orar. Por eso dice ahí: de mañana oirás mi voz. David tendría muchas cosas que hacer, probablemente sí, y está buscando un horario, un momento para pasar tiempo con Dios, y eso es en la mañana. Tanto así que dice también: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y este versículo me hace o me enseña de qué manera yo tengo que venir a Dios en la mañana o en el tiempo de la oración. La primera es: delante de ti me presentaré. Y esta frase, delante de ti me presentaré, está hablando como de la manera en que yo puedo venir delante de Dios siendo examinado por Él. Cuando alguien le presenta algo a Dios, es algo que se le entrega, se le dedica y se examina. Cuando yo voy a la oración, en el momento de buscar a Dios, yo tengo que presentarme delante de Él como una persona íntegra, sin pecado, delante de Él. Y esa es la primera actitud con la cual yo debo de presentarme en la oración. La segunda dice al final: delante de mañana me presentaré delante de ti. Y la segunda es: y esperaré. Y eso puede ser lo más difícil para nosotros. ¿Es difícil esperar en Dios, sí o no? Claro que sí. Algunos llegan a decir que los segundos o el tiempo más importante en la oración son los 5 o 10 minutos después de la oración. Porque muchas veces le decimos a Dios: Dios, ayúdame a pagar, ayúdame a poder conseguir el dinero para que pueda pagar mi deuda o algo, en el nombre de Jesús, amén. Y terminamos y agarramos el teléfono y le hablamos a alguien: oye, ¿me puedes prestar dinero? Y entonces ya no estamos esperando en Dios, ya estoy tratando de ver cómo yo lo suplo. David me enseña que en su problema, en su situación, él quiere o él está esperando y está confiando completamente en Dios. ¿De qué sirve que yo vaya a Dios buscándole ayuda si al final yo voy a hacer lo que yo quiera? Entonces Dios quiere que aprendamos ¿a qué? A esperar completamente en Él. Versículo 4 al versículo 6 dice así: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Interesante, porque David está presentándose delante de Dios y te vas a dar cuenta que David no está en su oración pidiéndole que destruya a tal persona o que le haga daño a tal persona, sino que él está yendo a Dios a llevar su necesidad y a esperar y a confiar lo que él hace. David en ningún momento se va a poner como que yo soy el bueno y todos son malos, sino que él empieza a decir: ayúdame, yo voy a presentarme delante de ti voy a esperar. Y empieza a decir: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad.
Y esto es importante, creo que este es un punto importante para meditar. ¿De qué manera estamos viviendo nosotros día a día? Aprendamos o recordemos que Dios no se complace en la maldad. Incluso dice, el malo no habitará junto a ti, o el pecador no habitará. Alguien que vive en pecado, alguien que está haciendo lo que a Dios no le agrade, no puedes esperar que Dios salga por tu ayudador, por tu defensa, porque Dios no habitará junto al malo. Dice el versículo 5, los insensatos, los que no obedecen, los rebeldes, no estarán delante de tus ojos. Y me llama la atención que dice, aborreces a todos los que hacen. ¿Han escuchado esa frase que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado? Bueno, aquí no me dice eso. Dios ama al hombre y lo amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Pero de repente dice, es que Dios ama al pecador. No, Dios ama al hombre. Pero Dios no puede estar donde hay pecado. Y aquí me dice el versículo 5, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿En quién se complace? ¿Se acuerdan de quién se complace? ¿En quién Dios dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? En Jesús. ¿Se acuerdan cuando estaba siendo bautizado? Él está siendo bautizado por Juan el Bautista y él se levanta o sale de las aguas y entonces se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo y se escucha una voz. ¿Sí? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿En quién se complace? En sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Todos los que creyeron, y a los que le recibieron les dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero en los que están obedeciendo. Entonces, es importante que podamos entender. Versículo 6 dice, destruirás a los que hablan. Otra vez, a ver, todos en voz alta. Destruirás a los que hablan. Una de las cosas con las que más batalla la iglesia es con la mentira. No levante la mano porque después van a mentir muchos, ¿verdad? ¿Cuántos mentirosos hay aquí? No levante la mano, ¿verdad? Hay gente que batalla con la mentira. Y quiero que entiendas, no lo digo yo, lo estamos leyendo y es Dios hablando y dice que Él va a destruir a los que hablan mentira. Incluso dice al hombre sanguinario. Bueno, a lo mejor te salvan, ¿no? Dice, no, pues yo no he matado a nadie. Dice, y al engañador, que a lo mejor ahí entramos muchos. Dice, abominará Jehová. Esto habla de nuestro carácter. ¿De qué manera estás dirigiendo o viviendo tu vida? Entonces, David está consciente que Dios no está con el impío. David está consciente que Dios va a destruir a los que hablan mentiras. Y dentro de esos pudo haber sido David. Por eso David está presentándose delante de Dios. Versículos 7 y 8 dice así: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, y endereza delante de mí tu camino. Interesante. ¿Se dan cuenta que David no está apelando a su vida? En sentido de que como si él fuera el único bueno y todos son malos, sino que David está diciendo: yo por la abundancia de tu misericordia. ¿Se acuerdan qué es misericordia? Misericordia es no recibir lo que merecemos. Nosotros somos pecadores. ¿Qué merecemos? La muerte. Pero por su misericordia Él no nos da la muerte, sino que nos da
la vida eterna. Entonces, David está diciendo, yo entro a tu casa, entro a tu presencia, no porque sea bueno, porque la Biblia me dice que no hay bueno ni aún uno. No porque yo lo merezca, no está buscando, o porque él está diciendo, porque yo soy el mejor de todos los que están aquí, o porque me has escogido, o porque me has llamado, sino que David dice, yo entro a tu casa, no por lo que yo hago, sino por tu misericordia, por quien tú eres. Y cuando yo entro ahí a tu casa, yo te voy a adorar, y dice ahí, con tu temor. Está David yendo a entender o a enseñar que él está confiando completamente en Dios, tanto así que en el versículo 8 está su petición. Y me llama la atención porque dice, guíame Jehová en tu justicia, o en la forma correcta pudiéramos entender, a causa de mis enemigos. Y me llama la atención porque David está sufriendo persecución, David está siendo ofendido, David está siendo dañado, y lo que está buscando David es que Dios lo guíe a hacer justicia. En otras palabras, que Dios lo guíe a hacer lo bueno. Y eso es importante para nosotros. Yo no sé qué estás enfrentando el día de hoy. ¿Problemas con alguien? Probablemente. A lo mejor tu jefe se ha levantado contra ti. A lo mejor las personas que están alrededor tuyo empiezan a querer lastimarte, dañarte. Y de repente lo más fácil es decir, pues déjame bajo de la cruz, ¿no? Hay de aquel que se mete con el ungido de Jehová porque le va a tocar. A lo mejor te vas a querer defender. Y hasta quieres que ellos vean el Dios todopoderoso que está de tu lado. Y ahí donde uno se siente valiente, dice, pues si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y queremos pelear, y queremos defendernos, y queremos dejarlos en vergüenza, y queremos responderle quizás como ellos nos están atacando. Pero qué importante es que David no hace nada. Bueno, si hace, ora y le está diciendo a Dios, tú guíame, yo voy a hacer lo que tú me digas en tu justicia. Dice, a causa de mis enemigos, a causa de los que me quieren dañar, me quieren afectar, tú enséñame a hacer lo correcto. Incluso le dice ahí, endereza delante de mí tu camino. Si yo me estoy desviando, si quiero hacer algo que a ti no te agrade, si quiero actuar en mi carne, si yo quiero hacer cosas en mis fuerzas, tú enséñame, ¿sí?, a caminar en ti. Mira lo que dice el Salmo 32, 8. Dice el Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y qué importante, ¿no? Es que Dios pueda decirnos, yo te voy a hacer entender. La oración de David era, guíame, enséñame. Tengo que aprender que Dios nos va a enseñar. Él nos va a hacer entender de qué manera debemos conducirnos, tenemos que vivir. Y dice ahí que sobre nosotros fijará sus ojos. Regresemos al capítulo 5, versículo 9 y 10. Dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. David está diciendo, Dios, guíame a hacer lo correcto, guíame en tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Ya dijimos que había mentira. Sus entrañas son maldad. O sea, ellos en su corazón quieren acabar conmigo. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha pasado por esto? Donde alguien se ha levantado contra ustedes y los han difamado, han dicho cosas, mentiras de ustedes, y que te das cuenta y dices, no sé por qué, no le hice nada, pero no le caigo. Es más, me odia. Y en su corazón
que son sus entrañas, en su pensamiento, simplemente es maldad y maldad y maldad. Es más, ya me lo dijo, que no va a terminar y no va a descansar hasta que no me corran del trabajo. ¿Sí? Incluso dice el versículo ahí mismo en el 9, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Quizás con los demás, ay no, tú eres muy bueno y todo, o contigo también, pero a las espaldas quieren acabar contigo. David, mira lo que David dice: castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron. Esto es importante. ¿Se rebelaron contra quién? Importante otra vez. David no está peleando por él. O sea, David no está orando y le dice: Señor, castígalos, que ellos caigan en sus propios consejos porque se han levantado contra tu ungido. O castígalos porque me están lastimando y me están dañando. Sino que lo que David está apelando simplemente es a la justicia de Dios. O sea, Dios, se metieron contra ti, ¿no? Están mintiendo y tú no aceptas la mentira. Están engañando y tú aborreces a los que engañan. Que tu justicia se haga. Pero interesante y muy importante, David no está haciéndose a un lado, porque él está diciendo, de un principio dijimos, él se está presentando delante de Dios. Y él está diciendo: los que mientan, incluso yo, castígalos. Los que estén difamando, incluso yo, castígalos. Porque de repente somos muy dados a que en mi trabajo veo nada más lo que me hacen, pero no me doy cuenta de lo que yo estoy haciendo. Y entonces él está apelando a la justicia de Dios y dice: a ver, Dios, aquí todos los que mienten, castígalos. Aquí todos los que hablen mal, tú trata con ellos. Lo que David está buscando es la justicia de Dios. Pero termina diciendo, versículo 11 y 12. Dice: pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Otra vez, David está buscando ayuda, pero David no está apelando a él, sino está hablando de manera general. En el capítulo 1, ¿se acuerdan que hablábamos sobre dos tipos de personas? El malo, que es como el tamo que arrebata el viento, que no se levantarán en la congregación de los justos. Pero también hablan del bienaventurado, el dichoso, el hombre que confía en Jehová y que medita su palabra día y noche. Hay dos tipos de personas. Uno va a morir por el que es el pecado. Otro va a ser feliz porque está en Dios y confiando en su palabra. De la misma manera, David en este salmo, lo que él está diciendo: el que habla mentira, Dios lo va a castigar. El que se levanta contra otro más, Dios lo va a castigar. Pero el que es bueno, el que es justo, el que es justo, el que hace la justicia de Dios, ese sea diferente. Ese alégrese. Ese den voces de júbilo. ¿Por qué? Porque Dios siempre los va a defender. Y ese es un punto importante para nosotros. Si tú estás viviendo un momento difícil, un momento de acusación, un momento donde se han levantado contra ti, un momento donde la gente quiere dañarte, lastimarte, herirte, acabar contigo, aparte de orar, tienes que entender que si tú estás viviendo injusticia y haciendo lo que Dios dice, ¿qué creen que Jesús nos diría si tú vas y le dices: Dios, Señor, Dios, Jesús, como le quieras hablar, le dices: es que se están levantando contra mí, me están difamando, me están maldiciendo, me están insultando, se están levantando contra mí?
¿qué crees que Dios te diría? Jesús te diría: sácale la lengua, dale en el nombre de Jesús. ¿Qué te diría? No es cierto que diría: ámalos, ora por ellos, bendícelos, ayúdales, demuéstrale que eres un hijo perfecto como Dios es perfecto. ¿No es cierto? Eso me habla de una madurez. Eso es hacer lo justo. Y si tú haces lo justo, el Salmo me ayuda a entender que Dios va a defenderte. No tienes tú que defenderte. No tienes tú que pelear. Dios nos lo enseña. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. O sea, tú no tienes que pelear con nadie, no tienes que ofender a nadie, no tienes que discutir con nadie. Incluso la Biblia me enseña, Jesús nos lo enseña, que si te dan una bofetada, ¿qué tienes que hacer? Pongo la otra y después, ¿qué dice? Nada, y ahora le doy la mía. Eso no dice la Biblia. Entonces la Biblia quiere que me golpeen. No, la Biblia me dice o me enseña que si me han dañado en una bofetada y yo ponga la otra, pero no para recibirlo, sino para saludarlo como si nada hubiera pasado. Y muchas veces no somos así. Ay, no, esa persona no la puedo ver ni en pintura. Si eres un hijo de Dios, tú no puedes actuar de esa manera. Porque la Biblia me está diciendo aquí en Salmo: alégrense todos los que confían en ti, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Los que aman tu nombre, ¿cuántos aman el nombre del Señor? Dice ahí: regocíjate. Pero tengo problemas, alégrate. Dios está contigo. ¿Por qué te tienes que alegrar? Versículo 12 dice: porque tú, Jehová, bendecirás al justo. ¿Quién te va a bendecir? Dios. ¿Qué va a hacer Él? No sé, pero Él siempre va a hacer que tú seas bendecido cuando haces lo correcto delante de Él. Dice: como un escudo lo rodearás de tu favor. Y este escudo me habla de algo que cubre completamente. Qué importante es tener el favor de Dios en nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Cuántos quieren el favor de Dios? Todos, ¿no? Eso lo tenemos cuando tú aprendes a confiar y a depender en Él. ¿Se levantan contra ti? ¿Te quieren quitar de tu puesto? ¿Te quieren quitar tu lugar? ¿Te están levantando? ¿Te están difamando? Tú ora y di: Dios, haz justicia. Yo quiero presentarme bien delante de ti. Y lo que me gusta es que este capítulo empezó en un clamor, ¿no es cierto? Clamo a ti. ¿Y cómo terminó? En gozo, en júbilo. Cuando tú vas a la presencia de Dios y le llevas tu problema, Dios puede cambiarlo todo en tu vida. La situación no me dice que cambió, no me dice que sus enemigos, no, pero el corazón de David sí. Empezó con un clamor y terminó con una alabanza, porque sabe que Dios es el que pelea completamente por él. Capítulo 6. Capítulo 6. Este capítulo 6 es una confesión de parte de David. Dice ahí: oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Y también dice: al músico principal de Neignot sobre Seminit, salmo de David. Entonces, este salmo es un salmo de confesión. La palabra Seminit es el número 8. Y entonces Neignot es cuerda. Entonces se considera que este era un salmo que se cantaba con un instrumento de 8 cuerdas. Y este es el primer salmo que se conoce como los salmos penitenciales, ¿sí? Entonces es David confesando a Dios una oración, porque él siente
que lo que está pasando es causa del pecado que él ha cometido. Versículo 1 del capítulo 6 dice así: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? David sabe que Dios lo ha estado metiendo en un proceso donde está trabajando en su vida, en un proceso de disciplina. Y lo que hace David una vez más es llevar este canto como una oración y está pidiéndole a Dios que le ayude. No le está diciendo que no lo castigue, no está diciendo que Dios no trate con su vida, sino lo que él está buscando es que Dios tenga misericordia aún en ese momento. Y puede ser que alguno de nosotros estemos cometiendo o hayamos cometido algo y que Dios nos meta a una disciplina. Seamos sinceros. ¿Alguna vez ustedes se han dado cuenta que Dios los ha metido en un proceso de disciplina en su vida? A ver, levante su mano. ¿Quién? Qué importante darnos cuenta que de repente sabemos que Dios está tratando con nosotros. Pero también entender que cuando Dios lo hace es porque nos ama, no porque no nos ame, sino que Dios tiene cuidado completamente de nosotros. Mira, vamos tantito a Hebreos capítulo 12. Yo sé que muchos ya se lo saben, pero quisiera leer Hebreos capítulo 12 a partir del versículo 4. Versículo 5. Hebreos 12:5 dice: Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Y es azotado a todo aquel que recibe. Yo creo que aquí es cuando menos nos gusta que Dios nos ame y que nos llame que somos sus hijos, ¿verdad? Porque no queremos ser disciplinados. Pero la Biblia me enseña que Dios al que ama, disciplina. Si en algún momento Dios te mete en un proceso de enseñanza y disciplina, aprende y entiende que es Dios amándote. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. O sea, no te enojes. Si Dios te va a meter ahí, es porque te está tratando como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El autor nos dice, a ver, todos vamos a pasar por disciplina. No hay alguno que no vaya a pasar. Pero si pasamos por ahí, bueno, eso me muestra que no somos bastardos. ¿Qué es un bastardo? Es un hijo o es una persona que no tiene un padre, sino que realmente tenemos un padre que cuida por nosotros. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos castigaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, Dios nos disciplina para que podamos participar ¿de qué? De su santidad. Y versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, nadie se alegra porque Dios lo va a disciplinar, sino de tristeza. Pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Puede ser que Dios te meta en un tiempo de disciplina. Y tienes que entender que cuando Dios lo hace no es porque no te ama. Al contrario, porque te ama lo hace. Y porque no estás haciendo lo correcto. Y aprendamos algo.
no tenemos un Dios que a la primera que nos equivoquemos, Él nos castigue. Por mucho tiempo yo pensé que teníamos un Dios que estaba sentado en su trono y pareciera que con un látigo, y que en el momento en que te equivoques, lo primero que va a hacer es darte un castigo. Cuando uno va conociendo a Dios, te vas dando cuenta que Dios está en su trono, pero no tiene un látigo, sino que tiene sus brazos abiertos para amarte, para perdonarte, para cuidarte, para estar contigo. Pero dentro de ese amor a veces es necesario, ¿sí? ¿Cuántos de aquí, papás, le han dado a sus hijos de repente su amor y su cariño? A ver, levante su mano, no tenga miedo, ¿verdad? Porque yo puedo levantar hasta las 2 y una pierna, porque tengo 3 hijas, ¿verdad? Ya me di cuenta quién no levantó la mano y quiero decirles que a sus hijos les hace falta. Ay, no se crea. No, pero lo hacemos por hacerles mal o por hacerles bien. Yo sé que usamos esas frases que antes nos dijeron y ahora las usamos y nuestros hijos se burlan, ¿verdad? Me duele más a mí que a ti. Yo sé que no lo entienden. Un día serán padres y van a decir, tenía razón mi papá, ¿verdad? ¿Sí? Y si no, les doy un consejo. Cuando batallen con sus hijos, ustedes como padres díganle a sus hijos, yo no te deseo nada malo en la vida, hijo. Lo único que le voy a pedir a Dios es que te dé un hijo como tú. Y el juicio de Dios cae sobre sus vidas. Imagínense, ¿verdad? Nomás para que no batallen. Pero bueno, cuando uno ama a sus hijos, uno le da. Cuando nosotros entendemos que Dios tiene cuidado de nosotros, aún dentro de la disciplina, lo podemos ver. Aún dentro de la disciplina, Dios nos ama de una manera especial. Y está, pues David ahí diciéndole, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Pareciera que David está no solamente en un trato de Dios, sino que también físicamente está enfermo. Ahí en el versículo 2 le dice, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces hemos pensado así con Dios? ¿Cuándo se va a acabar esto, Dios? Hace mucho tiempo yo he sufrido mucho. ¿Hasta cuándo tú vas a hacer algo? Incluso versículo 4 y versículo 5 nos dice, ahí en el Salmo 6, dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Está diciéndole a Dios, David a Dios, levántate, libra mi alma y sálvame otra vez por tu misericordia. No es por lo que yo lo merezco, sino por lo que tú nos das, tú no nos das lo que merecemos. Si tú tienes misericordia, yo te pido que tú me puedas ayudar. Y quiero que podamos aprender. A muchas veces en un momento de prueba nos sentimos alejados de Dios, o como que Dios no está cerca. Cuando yo estoy en una situación difícil y yo siento a Dios de mi lado, claro, podemos confiar y decir, pues Dios está conmigo y me va a ayudar y puedo seguir adelante. Pero hay momentos en la prueba, en la dificultad, que pareciera que Dios no está allí, que pareciera que Dios está lejos. Pero creo que es ahí donde nosotros debemos de aprender a confiar en Él. Mira lo que dice Isaías capítulo 57. Isaías 57:15. Isaías 57:15 dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿De quién está hablando? Pues de Dios, ¿verdad? Él es el que habita en lo alto, en lo sublime, en la eternidad y cuyo nombre es Santo. Mira lo que Él dice: yo habito, o Él mora, ¿en dónde? En la altura y la santidad. Si tú estás en santidad, viviendo en santidad, ¿dónde está Dios? Ahí contigo. Y después dice:
Él habita en la altura de la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. La manera de poder entender que Dios está cerca de ti es cuando tú aprendes ¿a qué? A quebrantar tu corazón, a humillarte delante de Él, cuando tú buscas que Dios sea tu ayuda y tu socorro. Porque puede ser que aún en medio de la prueba haya altivez en mi corazón y que aún así nos rebelemos con Dios en vez de doblegarnos, humillarnos y buscarle. ¿Quieres que Dios te ayude? Tienes que quebrantarte delante de Él. Tienes que humillarte delante de Él, porque Dios habita con el quebrantado y con el humilde en espíritu. Sigamos leyendo versículo 6 y 7 ahí en el Salmo 5, perdón, en el Salmo 6, versículos 6 y 7 dice: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Interesante, porque ahora vemos a David diferente. Hace unos capítulos acabábamos de leer que dice: yo me acosté, yo dormí y desperté, porque Jehová me hace vivir confiado y me hace entender que David duerme como un bebé. Dicen por ahí, como si no tuviera deudas, ¿verdad? Pero ahora vemos a un David completamente diferente. Dios está tratando en su vida, no la está pasando nada bien, hasta podemos entender que está enfermo, que no le está yendo bien, que está buscando que Dios le salve en su misericordia, y le empieza a decir cómo está. Dice: más he consumido de fuerzas el gemir. Y esto me habla que él está gimiendo y clamándole a Dios perdón o misericordia, que Dios sea con él. Dice ahí: todas las noches inundo de llanto mi lecho. Bueno, y esta es una hipérbole, ¿verdad? No quiere decir que lloró tanto que se empezó a inundar ahí su cama. No quiere decir eso, pero está hablando de una exageración en el sentido de que sus lágrimas son muchas. Incluso dice ahí: riego mi cama con mis lágrimas. Y creo que esto puede ser a lo mejor más común de repente para nosotros. ¿Cuántas veces no hemos estado en nuestra cama y hemos llorado a Dios porque no podemos más? Porque estamos desesperados, porque estamos pasando por un momento difícil, nos dieron una mala noticia, hemos perdido algo, y de repente pareciera que Dios no está ahí, de repente pareciera que no hay quien nos ayude, y de repente pareciera que no hay cómo las cosas pueden cambiar. Y puedes clamar y puedes estar gimiendo y puedes estar orando, y está ahí David diciendo: he regado mi cama con mis lágrimas, tanto así que dice: mis ojos están gastados de sufrir. Me imagino que él tiene los ojos rojos, está llorando tanto en la situación en la cual está él enfrentando y está pasando. Hasta dice: se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. A lo mejor hasta le salieron ahí las patas de gallo o algo así, las marquitas de tanto estar llorando. Versículo 8: apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Y esto es interesante, importantísimo para nosotros. Siempre que vas en oración a Dios y le pones tu situación y lo que te está pasando, y abres tu corazón y le dices: ya no puedo más, Dios, ya no puedo más. Recuerdan que Dios dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando tú ya no puedes más. Siempre me gusta enseñar esto: cuando alguien se está ahogando, si tú te avientas y lo quieres sacar, y si la persona está manoteando, te puede pescar y te pueden hundir a los dos, y los dos se pueden ahogar. Y el consejo es: déjalo. Cuando ya no pueda más y ya se canse y ya como que ya no puede, es más, ya no se está casi moviendo las manos porque se cansó, ahora sí puedes entrar y lo puedes sacar, y va a ser mucho más seguro si lo sacas cuando está manoteando. Con Dios es lo mismo. Si tú quieres hacer las cosas a tu manera y estás manoteando, Dios se tiene que decir: ¿lo quieres hacer a tu manera? Hazlo. Pero cuando tú ya no puedes más, cuando vas con Él y dices: ya no puedo más, estoy angustiado, es cuando Dios puede
ayudarnos porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, él está tan convencido que Dios lo ha escuchado, que mira lo que él le dice: apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Dios, él tiene una seguridad que Dios le ha escuchado. Y Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, y volverán y serán avergonzados de repente. David sabe que el que va a salir por él en todo momento, ¿quién es? Dios. Y tiene esa seguridad en todo momento. Capítulo 7. Este capítulo 7 se considera que está escrito en otro momento, en otra situación muy diferente a los otros capítulos que hemos leído. Tanto el 5 como 6, aunque está pidiendo ayuda, misericordia de parte de Dios, se considera que este capítulo 7 es diferente, porque dice ahí: plegaria pidiendo vindicación, Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. ¿Sí? Esta palabra Sigaión significa meditación. Y aquí el problema es que no se sabe quién es este mencionado aquí, que es Cus, hijo de Benjamín. Algunos consideran que este Cus, hijo de Benjamín, se refiere a Saúl. ¿Quién es Saúl? Saúl es el primer rey que Dios puso en el pueblo de Israel. Un hombre perverso. Un hombre que cuando él desobedeció a Dios, Dios puso un castigo, un espíritu que tormentaba a este hombre Saúl por su pecado. Y que Dios levanta a un joven que es David, y que cuando él cantaba y él adoraba a Dios, venía y traía tranquilidad en la vida de Saúl. De repente este joven, Dios lo unge, lo va a poner como rey, pero antes de ponerlo como rey, va y vence a Goliat. Sabemos la historia de David y Goliat, todos, ¿verdad? Y lo vence y empieza a ser alguien que Dios empieza a respaldar, y empieza a tener victorias, y la gente empieza a ver por David y le cantaban: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, y la gente empezó a celebrar tanto a David que este Saúl se volvió loco y quiso acabar con él. Y lo estaba persiguiendo él. Entonces puede ser Saúl, o algunos consideran que es alguien del mismo equipo de trabajo de Saúl, que quiere acabar con la vida de David. Esto es antes de que David sea rey, y su vida está en peligro. Entonces consideran que en este momento, o en esta etapa que David está siendo perseguido por Saúl, está escrito este capítulo 7. Y mira lo que dice: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Quizás lo mismo de siempre, ¿no? Acabamos de leerlo, pero no hay otra manera. No hay otra manera de ir a Dios más que en oración. No hay otra manera de ir cuando confiamos en Él. Y este hombre que es David, en este cántico o en esta meditación, él está diciendo: en ti he confiado. Yo estoy, mi vida, mi tiempo, mi mano, todo está en tus manos. Le dice: sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Interesante, porque si nada más hubiera alguien que lo estuviera persiguiendo, quizás David diría: sálvame del que me persigue. Entonces, si puedes imaginar, todos, una nación y mucha gente malvada, Saúl era un loco, persiguiendo a David, y David dice: líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león, y me destrocen sin que haya quien me libre. Claro que David sabe lo que un león puede hacerle, ¿no? Él era pastor de ovejas, ¿se acuerdan? Cuando va a pelear contra David y le quieren poner una armadura, él le dice a Saúl: Señor, así no, yo así no sé pelear, pero yo soy valiente, y cuando de repente un león, un oso quieren atacar una de las ovejas, yo voy y la destruyo, ¿no?
o lo defiendo. Él sabe lo que un enemigo puede hacerle al rebaño y lo que puede pasar en él. Versículo 3 al 5. Dice: Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Otra vez David está apelando a Dios a que puedan ver que su corazón está íntegro. Cuando él está diciendo: si yo he hecho algo malo, pues que tu justicia me alcance. Por eso dice ahí: si yo he hecho esto, y si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, bueno, pues que esto me alcance. Cuando dice ahí: antes he librado al que sin causa era mi enemigo, algunos consideran que en ese momento está hablando de ese Saúl, porque Saúl en varias ocasiones le mandó una lanza queriéndolo acabar y matar con él. Y David tuvo oportunidad de acabar con Saúl y no lo hizo. Una ocasión entra a una de las cuevas, entra Saúl a una cueva a hacer de sus necesidades. Sorpresa, dentro de la cueva, ¿quién estaba? David. Y cuando él está haciendo, se descubre para hacer sus necesidades, ahí estaba David para poder ver acabado con él. Sin embargo, David no actúa mal. Corta un pedazo nada más de su vestimenta, de su manto, y cuando sale Saúl, él le muestra y dice: mira lo que yo tengo, donde yo te he guardado. Incluso, mira, vamos a 1 de Samuel 24:11. Primer libro de Samuel 24:11. David le enseña pedazo del trozo del manto y mira lo que le dice, mira cómo se expresa. ¿Cómo te expresarías tú con alguien que quiere matarte, que te ha estado persiguiendo? Y mira cómo él se expresa. Dice: y mira, Padre mío, incluso le dice Padre, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. El corazón de David es diferente. El David pudo haber acabado con Saúl y no lo hace. No es la primera vez, la otra vez están todos dormidos y entra David y le quita una vasija y le quita también una lanza y se sale del campamento, y afuera los despierta, él da voces, incluso regaña al soldado que debía de proteger al rey. Le dice: mira, aquí está tu vasija y aquí está tu lanza. Con ella pude haberte matado y no lo hago, porque David estaba queriendo mostrar que su corazón era bueno y sus intenciones eran correctas, aunque se estaban levantando contra él. Por eso tiene mucho sentido, regresando ahí al Salmo 7, cuando dice: si yo he hecho esto, si hay iniquidad, si yo he pagado mal, pues que esto alcance mi vida. Pero yo no he hecho así. ¿Sí? Dice: persiga el enemigo mi alma y alcáncela. O sea, si yo he actuado mal, pues lo que está pasando, que me dañe, me afecte. Versículo 6: levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodearán congregación de los pueblos, y sobre ella vuelve a sentar en alto. Lo que está haciendo David simplemente es, otra vez: levántate, Dios, y sé justo. Yo no he hecho nada malo. Me persiguen para acabarme, me persiguen para matarme, pero ve, yo he estado en integridad. Aún aquellos que estaban, que eran mis enemigos, yo me he portado correctamente. Levántate, sé mi ayuda.
interesante que tampoco David le dice a Dios, pues como él me quiere matar, tú mátalo, Dios. Lo que quiere para mi vida, 7 veces más sobre él. No dice nada así de David, sino que él está buscando que Dios haga lo que él corresponde. Tanto así que en el versículo 8 dice: Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. ¿Sí? Está buscando David esa integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Qué es lo que está buscando David? Que Dios pueda ver que él está caminando en integridad. No sé, yo pensaba en esto. Quizás cuando se levantan contra mí en mi trabajo, lo que decíamos en un principio, y me están ofendiendo y me quieren correr y me quieren hacer, ¿cuántos de nosotros podríamos decirle a Dios: juzga según mi integridad? Que muchas veces quizás mi manera de comportarme, de hablar e incluso de trabajar no es el correcto. Dicen por ahí, a veces tenemos cola que nos pisen, ¿verdad? Y como pensamos que Dios es mi papá y yo soy su hijo, y de los del trabajo y de los de mí, yo soy el favorito, pensamos que Dios me va a hacer la pala y se va a inclinar por mí. Pero no es así. Dios es justo y Él siempre hará su justicia. Me gusta que en el versículo 9 dice: porque el Dios justo prueba ¿qué? La mente y el corazón. Dios prueba un examen. Cuando quizá le decimos a Dios, de aquí para afuera, sí, Dios, a mi jefe bendícelo, sí, prospéralo, sí, es más, dale un mejor puesto, llévalo a otra gerencia, llévalo a algo más grande, pero por dentro es para que se vaya de aquí. ¿Sí me explico, verdad? Dios prueba la mente y Dios prueba el corazón. Y Dios te va a decir: lo quieres mucho, amén, que se quede contigo todavía. Es ahí donde yo tengo que entender. Versículo 10: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Ese versículo es bueno. ¿Quieren aprenderse un versículo? Dijimos que vamos a ver versículos que podemos aprender. Ese es un versículo que podemos aprendernos. Subráyalo y te lo puedes aprender en esta semana. Podemos entender y decir nosotros: mi escudo está en Dios, que salva ¿a quiénes? A los rectos de corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo actúa? ¿Qué piensa? ¿Cómo se desarrolla? Vamos a ir más rápido para poder terminar. Versículo 11 al 13. Dios es juez justo. Dios está airado contra el impío todos los días. La paga del pecado es muerte. Dice, mira lo que dice: si no se arrepiente el impío, y eso puedes ser también tú, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte. Ya ha labrado saetas ardientes. O sea, Dios es justo y a cada uno le va a dar su consecuencia. Dice el versículo 14: he aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. O sea, me habla que aquel que hizo maldad es como algo que da a luz, ¿no? A luz va a dar la muerte. Como alguien que está preñado, y da a luz un bebé, igual. Aquel que se ha levantado contra ti, que se ha levantado contra nosotros y que ha querido dañarte y que ha hecho y ha preparado algo para destruirte, ella está diciendo, David, Dios va a darles
lo que ellos han sembrado. Dice en Gálatas 6:7, ¿no? Que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Tú siembra justicia y Dios hará justicia. Tú siembra engaño y traerás su consecuencia. Y por último, verso 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. David está alabando, entonando, adorando, porque sabe que Dios es justo y Él hará su perfecta voluntad en medio de cualquier situación.